Vamos con Sofía Ramírez Aguilar y su análisis del día. Es miércoles y en sana distancia hablamos con ella. Sof, ¿cómo estás? Buenas noches. Muy bien, muchas gracias. Aquí, como todos, escuchando la cantidad de noticias que se van generando en los últimos minutos. Mira, yo quiero hablar de dos cosas hoy. ¿Por qué quedarte en tu casa es la mejor respuesta? Y pareciera evidente, pero por un lado, como vemos, el sistema de salud no está preparado para atender tantos casos al mismo tiempo si la pandemia mantiene el crecimiento que ha presentado en el resto del mundo, y no todos pueden quedarse en su casa, como bien lo decía el presidente. Vamos a ver por qué. Bueno, la BBC reporta 5 estrategias que están funcionando hasta ahora en lo que se conoce, que han logrado detener el COVID-19. La primera es detectar los casos, la segunda es aislar a los contagiados, la tercera es reaccionar rápido, es decir, la prevención, la contención, y no como en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, que en estos días vimos que tenían insuficiencia en el abasto de los tapabocas y demás provisiones. La cuarta es promover medidas de higiene, porque sabemos que la vida útil del COVID es entre 3 y 4 horas al aire, digamos una vez que alguien estornudó, un día sobre el cartón, pero de 2 a 3 días sobre superficies tales como los barandales, los elevadores, los torniquetes del metro, etcétera. Y bueno, finalmente, la quinta recomendación que hace la BBC es el distanciamiento social, y aquí es donde entramos en la discusión, más allá de lo que estuviste platicando ayer con el público, lo que sí sirve. Sirve no acercarse a otros y sirve la autocuarentena, de quedarte en tu casa. Entonces, ¿qué significa quedarse en su casa? Bueno, pues ha probado ser la mejor de las estrategias, porque pues mientras no haya vacunas ni tratamiento, es lo que más ha disminuido la tasa de contagio, que además, por cierto, hemos visto que se ha disparado en los últimos 3 días. Veníamos en 10, 12 casos al día, y de 3 días para acá tenemos 29, 12 y luego 25 casos adicionales cada día. Entonces hay que empezar a ser mucho más precavidos. Nuestro sistema de salud, como te decía, no está preparado para atender tantos casos al mismo tiempo. Revisando datos del Banco Mundial, en Italia tienen 3.4 camas por cada 100,000 habitantes, en Alemania 8.3, en Corea del Sur tienen 11.5 camas, estamos hablando de camas de hospitalización, y aunque los datos del Banco Mundial de 2015 marcan 1.5 camas por cada 100,000 habitantes en México, los datos que necesitamos tener una casa para poder quedarnos en casa. Exacto. Y en México, bueno, pues hay muchísimas personas en situación de calle cuya cifra además no conocemos. Hay alrededor de 2 millones de personas en tránsito, que son migrantes indocumentados, y estas son estimaciones de ONGs independientes, y no estamos contabilizando todos los jornaleros agrícolas y demás. 3, necesitamos, para poder quedarnos en casa, tener garantizados los servicios, para no tener que salir por ellos. En México tenemos 52 millones de personas en situación de algún grado de pobreza, y eso implica, pues a veces tienes que salir porque no tienes agua corriente, porque no tienes energía eléctrica, porque no tienes drenaje. Entonces, esas personas pues, también quedan muy restringidas a quedarse en su casa. Y cuarto, para poder quedarse en tu casa necesitas tener control sobre la movilidad de las personas. Y en este caso, pues vemos que otra vez hay 360,000 migrantes aproximadamente detenidos en estaciones migratorias, hay 170,000 personas recluidas en el sistema penitenciario en México, y bueno, pues ni siquiera estamos hablando de personas discapacitadas que dependen de terceros, que esos terceros muchas veces tienen que salir a trabajar. Entonces, ¿qué tenemos que hacer ahora? Pues guardar la calma. Nadie sabe realmente qué va a pasar, pero hay instituciones. Vemos que el Consejo de Salubridad General sesionará pronto. Sí. Esperemos que el secretario de Salud tenga una posición un poco más relevante, porque él es quien lo preside. El presidente tiene las atribuciones, además, para solicitar más dinero al Congreso en caso de emergencia. Y pues nada más falta que haya voluntad política para sanear las finanzas públicas, y eso implica tal vez elevar impuestos. Bien, pues sí. Perdón. Sí, concluye. Se supone que mañana ya sesiona a las 5 de la tarde este Consejo de Salubridad. Veremos qué deciden ahí, lo estaremos comentando. Y decías finalmente. Finalmente, en México vivimos 100 millones de personas. Como les decía, el 53% de la población es económicamente activa, y necesitamos pensar que de esos, otro 50% o más tiene que quedarse en su casa. Entonces, por lo menos hay 50 millones de personas que podemos quedarnos en casa una vez que revisamos todas estas restricciones. Sí. Y creo que vale la pena apuntar que además todos los demás problemas no se van a minorar. La violencia que nos afecta a todos va a seguir ahí. Entonces, quedémonos en casa, procuremos estar tranquilos, también esto pasará. Bien, pues veremos el efecto que se hace, veremos por supuesto cómo reacciona la sociedad mexicana ante esta emergencia, que ya viene, lo vemos en otros países y llegará, ya hay algunos casos, veremos si es exponencial o si se puede mantener esta curva. Gracias, Sof.
Gracias a ti, quédense en su casa. Hasta luego. Gracias a Sofía Ramírez Aguilar.